Mental, coordino el programa y esto me acompañan hoy también, lo veo a Manu, a Pablo, y quizás se me pierde alguno, que son parte también del programa, que forman parte de toda la actividad que llevamos adelante. Así que bienvenidos y bienvenidas a todos. Y bueno, Pablo, que es mi ayudante aquí, va a ir admitiendo a la gente a medida que van entrando, ¿sí? Y trataremos de sacar a los y las indeseables que tienen ganas de divertirse un rato. Bueno, eh, simplemente voy a empezar yo haciéndole algunas preguntitas a Dolores y después, en un momento, vamos a dar lugar a las preguntas que tengan ustedes para hacer. Estas preguntas las van a poder ir escribiendo en el chat y vamos a ir sacándolas del chat para transmitírselas a Dolores para terminar más o menos 19:30, ¿sí? Bueno, vamos a arrancar. Primero, bueno, presentar a Dolores, ¿verdad? Supongo que todos ustedes la conocen. Dolores Reyes es la escritora de este fantástico libro que se llama Cometierra, que fue editado en el 2019 por la editorial Sigilo. Y es de esos libros, Dolores, que escuché por ahí que son libros fenómeno, ¿no? Porque de alguna manera es una primera novela, fue editada por una editorial independiente, y esto de ir creciendo de boca en boca fue tomando vuelo y se convirtió en un libro importantísimo para el panorama de la literatura y la narrativa argentina contemporánea. ¿Vos a qué atribuís este éxito, este pase, esta gran de boca en boca que tuvo Cometierra? Bueno, medio que, hola a todos, gracias por la invitación, y un poco que la respuesta la estás dando vos misma, ¿no? Hubo un boca en boca que fue impresionante. Me pasó que los primeros que compartieron algo de Cometierra fueron mis compañeras de taller y mi profesora, Selva Almada, que compartieron una foto muy, muy linda, que son 5 compañeras con esa foto de Cometierra, y yo las empecé como a repostear ahí por redes. Y al mes eso era como una catarata impresionante de fotos y el libro de lugares, pero que absolutamente insólitos e inesperados. Y esto fue haciendo que un libro de una editorial que es muy chica, de una autora absolutamente desconocida, porque yo no había escrito nada, no había publicado nada, bueno, empecé a hacer una suerte de recorrido, para mí al menos absolutamente inesperado, para mi editor y para Inde Pomeraniec, que fue la primera que me entrevistó. Bueno, siempre me dicen que ellos lo esperaban. Inde me dijo esa vez en esa entrevista que yo estaba muy nerviosa, me dio una serie de tips para las entrevistas y me dijo, no, pero vos no te das cuenta, veámonos en un año y vas a ver el recorrido que hizo este libro, ¿no? Y bueno, acá estamos 2 años después todavía viendo cómo circula, viendo las traducciones que se siguen haciendo y lectores de todos lados. Eso es como algo absolutamente inesperado para mí, también muy gratificante, ¿no? El ida y vuelta es absolutamente hermoso. Genial. Se está traduciendo a qué idiomas. Contanos un poquito a qué idioma se tradujo o se está por traducir. Salió por Harper al inglés en Estados Unidos, Canadá, bueno, Australia, Inglaterra y demás. Salió en Francia, en Italia y en Polonia, y se está traduciendo al holandés, al danés, al sueco, que ya tiene fecha para septiembre, al griego, al portugués, seguro me estoy olvidando un par, pero bueno, nada, sigue la recorrida del libro, la verdad que estoy muy contenta y bueno, eso sí que no me esperaba, tantas traducciones. El libro no había salido acá todavía, 20 días antes, y ya se había cerrado la primera traducción que fue con Holanda. Espectacular. Les quiero aclarar, Lucía, por ahí que ahora en un ratito vamos a dar lugar a las preguntas, ¿sí? Vamos a avanzar un poquito con la entrevista y después abrimos el chat para las preguntas, así que paciencia, paciencia.
Bueno, ¿sabes qué? Me interesó algo, digamos, de lo que es paratextual esta novela. Me gustó mucho un epígrafe que dice: nadie sabe lo que puede un cuerpo, que es un epígrafe de Baruch Spinoza. Y me llamó la atención justamente por esto de el cuerpo, ¿no? Que es algo que creo que es muy central en la novela. Pensando en esto de que no solamente se buscan cuerpos, ¿sí? Sino que además el cuerpo es el que se somete para poder encontrar otros cuerpos y al mismo tiempo comiendo tierra que se hace cuerpo, ¿no? Porque esa tierra, el comérsela, se hace cuerpo, eh, se vuelve, esos cuerpos que no están se vuelven cuerpos presentes, no sé, digamos, por ahí como que me fue a mí la lectura. Contanos un poquito de esta idea del personaje, de Cometierra, de esto de comer, de volverse cuerpo. Contanos un poquito No, yo cómo lo creo que viviste vos. el cuerpo de ella y el cuerpo mismo de la Tierra son como dos personajes centrales en la novela, y a la vez, bueno, los cuerpos que nos faltan, los desaparecidos. Entonces ahí hay como un intento de unir todas esas corporalidades y toda la sensibilidad, ¿no? que vienen ahí en cada uno de esos encuentros entre Cometierra, entre la Tierra y entre los cuerpos que faltan. Entonces, el tema del cuerpo necesariamente estaba ahí central. Después, bueno, esto de Spinoza lo escuché justamente en una movilización, ¿no? Una disertante hablando el tema de los feminicidios y demás. No me acuerdo cuál fue la excusa, ¿no? Pero fue algo que me impactó mucho, y después me puse a leer pensando también en los medios, ¿no? En el tratamiento que se suele hacer sobre ciertas chicas y mujeres desaparecidas, ¿no? Que está ahí Melina Romero siempre dando vueltas, un feminicidio muy cercano que me impactó muchísimo, ¿no? Y veía cómo los medios justamente la borraban o la ninguneaban solamente por ciertas exposiciones justamente de su cuerpo y de su presencia, ¿no? De su vida, en imágenes, ¿no? La fanática de los boliches, la que había dejado el colegio. Entonces, siempre me pasa que cuando veo a las chicas violentadas por la violencia machista, veo chicas hermosas, veo chicas con todo el potencial del futuro, veo chicas que pueden hacer maravillas con su vida, ¿no? Y disfrutar sobre todo su cuerpo y su tránsito por el mundo. Y veo que las violencias vienen de afuera, ¿no? Y también desde los medios. Entonces, hubo ahí como un intento también de revertir, ¿no? Como quién puede juzgar a quién, ¿no? ¿Quién puede decir lo que puede hacer un cuerpo? Me parece que justamente hay en esa juventud y en esa adolescencia una potencialidad que me gusta mucho indagar a la hora de ponerme a escribir, por un lado, y por el otro lado, la verdad que tengo una suerte de esperanza, una apuesta hecha ahí en esas pibas muy jóvenes, porque siento que de alguna forma ellos son los que van a poder revertir de a poco y con mucho trabajo todas estas violencias machistas. Bien. Y otra cosa que me gustó mucho, yo la leí la primera vez y ahora obviamente cuando confirmamos la entrevista la leí de vuelta, la novela, Sí. y claro, ¿viste? Uno encuentra cosas nuevas cuando en una relectura, quizás la relectura es la verdadera lectura. Eh, y una de las cosas que más me llamó la atención, que quizás no me había llamado tanto la atención la primera vez, porque uno se va interiorizando con la historia y quiere saber qué pasa, pero esta vez me detuve como en otras cosas y me llamó mucho la atención el estilo, ¿no? El estilo de escritura. El trabajo fuerte con el lenguaje que hay en Cometierra, más allá de la historia. En este libro el lenguaje es la historia. Eh, Quería preguntarte eso, ¿qué lugar le das vos al lenguaje como materia prima en la narrativa, en tu narrativa?
Bueno, para mí, cuando leo un libro no me interesa solamente la historia o la trama que me está contando, sino justamente esto, el trabajo con la lengua, la construcción de las voces, la construcción de esos personajes justamente a través de una lengua. Me parece que cada novela tiene que tener esto, un estilo propio, una fuerza también en ese trabajo con el lenguaje. Bueno, y con Cometierra me pasó eso, justamente por eso también fue un proceso tan largo de escritura, ¿no? Porque ahí hubo una búsqueda de una cierta lengua particular para el libro, pero que a su vez tenía connotaciones de estos adolescentes conurbanos a los cuales, bueno, la vida les fue quitando cosas a una edad muy temprana, ¿no? Como los fue golpeando una vez tras otra. Y muchas veces me ha pasado estar en el aula y verlos absolutamente metidos para adentro, ermitaños, ¿no? Y que hablan lo justo y con una potencia increíble y sin ningún tipo de hipocresía. Entonces eso me gustaba muchísimo, ¿no? La potencia de la lengua, la fuerza de la palabra, algo que también trabaja mucho la poesía, ¿no? Y también la belleza de ciertos argots, no porque sean lenguas populares y de un registro no tan culto, no tienen belleza, sino todo lo contrario. Me gustaba mucho ciertos poetas que han justamente trabajado esto, ¿no? La belleza de la lengua yo diría de los oprimidos en general. Creo que hay algo de este lenguaje, de este argot que vos hablás, que ya pasó como las fronteras del libro, que es el verbo ranchar, ¿no? Que está como muy presente y que todo el tiempo lo nombra y me encanta, me parece muy interesante el uso de esa palabra. En relación con esto del lenguaje y de la búsqueda de cierta belleza en la materia prima de una novela, que son las palabras, hay algo muy fuerte que vos siempre nombrás, y primero que tiene que ver con el inicio, ¿no? De Cometierra, que es un taller de escritura. Eh, y bueno, que ahora también das vos talleres y clínicas. Contanos un poquito cuál es la importancia que vos le das a estos espacios de formación de escritura. Yo soy una especie de adicta de los talleres de escritura. Necesito el ida y vuelta, ¿no? Pienso que la construcción ahí del conocimiento y de las lecturas, además, es absolutamente dialógica. Se enriquece esa práctica con el rebote en el otro. A veces uno está trabajando en un texto y está absolutamente metido ahí adentro y pierde la perspectiva y ya es imposible, ¿no? Cuanto más metido estás, es imposible despegarte del texto y leerlo como si fuese la primera vez. Entonces necesitas ahí de la escucha de otro. Entonces, esto es lo que potencian muchas veces las clínicas, ¿no? Cuando uno está trabajando, necesita en algún momento un pequeño público oyente que son 4 o 5 personas que te dicen, bueno, acá veo esto, esto y esto, justamente porque vos ya no podés verlo. Entonces, en ese ida y vuelta, que es también una práctica absolutamente ligada al amor por la escritura, por la lectura y por los libros, me parece que se construye un montón y que los textos justamente ganan en el sentido de que el objetivo de un taller o de una clínica de escritura tiene que ser llegar a la mejor versión posible de ese texto. Bien, acá tenés varios integrantes de talleres de escritura, así que están contentos de que les cuentes esto que vos pensás. Viste que hay escritores que no van por el taller de escritura. A mí Y, algo que me interesó muchísimo hacer con Cometierra es revertir absolutamente todos los prejuicios. Entonces, justamente por eso está la tierra, por eso están los conurbanos, los negros, los gronchos, los que hablan mal, los que esto, los que lo otro, los sucios, ¿no? Por eso también esto de andar en patas por la tierra. Y también esto, ¿no? De los talleres de escritura, ay, qué sé yo, Cervantes no iba a un taller de escritura, Vargas Llosa no iba a un taller de escritura. Hermoso por todos ellos, me alegra muchísimo, pero el trabajo que se hace en los talleres de escritura es eso, es un trabajo, es hermoso y es absolutamente respetable y puede salir un libro hermoso de un taller también. bien, y el otro día le escuchaba este diálogo que hicieron en la FED con Vera Schiaconi. Sí.
Y ahí también hablaba del proceso de edición, ¿no? También un poco, es casi Ahora como, justamente estoy trabajando en taller con Vera, justamente con eso. claro, ella lo que contaba es, hay una cosa típica de algunos escritores o escritoras que de alguna manera no quieren que les toquen el texto, y como que de alguna a vos te dijeron, bueno, mirá que vamos a trabajar un montón con el texto. Y dijiste, sí, como que también esa, la apertura, ¿no? Al trabajo con la palabra. Sí, después de todo el trabajo de taller y después del trabajo de clínica, con Celo Almada, con Julián López, bueno, entre nosotros, eh, voy a sigilo y justamente lo que me dijeron era esto, bueno, vamos a seguir trabajando, vamos a esto, ¿no? A trabajar el texto, desarrollar y abrir más la historia, ver los personajes. Ese trabajo fue 1 año y medio más y yo sentía en un momento que estaba en una suerte de loop eterna de corrección y seguía corriendo. Bueno, no, y lo vemos una vez más y te voy mandando de a 40 hojas y lo chequeamos hasta que una vez recibo un mail de Maxi Papandrea, mi editor de acá de Argentina, y me dice, bueno, ya está. Y yo fue como, ¿ya está qué? Y me quedé así como, ya no esperaba que saliera y finalmente salió apresuradamente para llegar a estar en la Feria del Libro, la primera tirada que voló en 2 semanas. No sé, además, a mí realmente me estresaba un montón que tiraran 2000 libros porque me parecía como un montón y que era imposible. Y bueno, finalmente esos 2000 libros duraron 1 semana y me da mucha risa porque Maxi me llamaba y me decía, están viniendo a comprar el libro. Yo decía, ajá, como no, caía, me costó muchísimo caer. Y me decían, pero no son tus amigos, trata de entender que está viniendo un montón de gente a comprar el libro. Yo estaba trabajando y no lo tenía el libro, no había podido ir hasta la feria y no estaba todavía en librerías, así que fue como después fui un viernes desde la escuela de Podestá, pedí salir un rato antes y llegué a la feria, bueno, y me encontré con el libro y con mi editor también, y fue como, nada, el inicio de un viaje increíble, la verdad. Espectacular. Te voy a hacer una pregunta que en realidad la leí en otra entrevista y que tiene que ver con, o sea, leí que recibiste después de la publicación muchas llamadas de hijos e hijas de víctimas de femicidio. eh, y la pregunta es, ¿qué pensás vos cuál es el papel que juega la literatura en estas situaciones tan tremendas? ¿Qué papel juega la literatura en la modificación posible de la realidad o de una realidad individual? Bueno, yo cuando me llama una persona, me escribe una persona en estos casos, o muchas chicas, ¿no? Contándome la historia de sus mamás, o, o que incluso me agarran del brazo y me dicen, mirá, estoy con mis dos sobrinitos porque a mi hermana la mataron y me cuentan una historia. No siento que estén apelando ni a una escritora ni a la literatura, sino a mí, ¿no? Me doy una respuesta lo más humana posible y trato de escuchar y acompañar, aunque sea esos 10, 15 minutos de intercambio. Con algunas fue mucho más profundo, de hecho hemos hecho actividades en Espacio Mu, con artistas plásticas muy lindas y muy emocionantes también, porque la verdad que es un sacudón absoluto, ¿no? Cada historia es como una trompada en la cara y uno se desacomoda y trata de rearmarse, pero las historias son terribles, terriblemente violentas y absolutamente tristes. Eso en cuanto a ser humano, te diría. Después, en cuanto a la escritura y la literatura, yo siento que puede desautomatizar, ¿no? Que muchas veces los noticieros u otros discursos, las sentencias judiciales y otros discursos que andan circulando por la sociedad tienden a, bueno, hoy mataron a una mujer de 27 años, desapareció esta, le dieron tantas puñaladas a tal, un hombre de 60 mató a su mujer, una atrás de la otra esta noticia, y es como una noticia más y pasamos a otro tema y nos vamos como acostumbrando o insensibilizando absolutamente. La literatura puede hacer un camino, un recorrido que es absolutamente distinto, ¿no? Puede agarrar a un lector y obligarlo de alguna forma a hacer una experiencia de lectura y salir de eso transformado, ¿no? Pienso que sensibiliza, pienso que sacude, que conmueve, entonces es un primer paso para decir, bueno, acá está pasando algo, hagámonos cargo, empecemos a accionar para ver
¿qué sociedad construimos que está matando a sus mujeres y a sus diversidades de esta forma, ¿no? ¿Y qué sociedad construimos también que, bueno, cada tantos años siempre estamos buscando también a los desaparecidos por las fuerzas del Estado, por las fuerzas de seguridad? Una constante, yo diría que se repite todo el tiempo, sin necesidad de estar nombrando uno a uno, ¿no? Porque eso también a veces me pasa que vuelvo a esto que me angustia absolutamente el tema y siento a veces que tengo una suerte de cementerio también en ausencia en la cabeza y eso no sirve, ¿no? La literatura justamente sirve para generar discursos, generar una poética que moviliza hacia la acción y hacia la reflexión. Y también hacia la memoria, ¿no? Sentía muchas veces y me dolía muchísimo que se iban a olvidar de Melina, que se iban a olvidar de Araceli, por poner dos nada más, ¿no? Pero me dolía mucho que se fueran a olvidar y ahora siento cada vez que las nombran, incluso que las nombran en lenguas en las cuales no leo absolutamente nada y veo ahí sus nombres. Bien. Un aviso para la gente que participa de la reunión. Te voy a hacer la última pregunta yo. Mientras pueden ir haciendo preguntas por el chat, ¿sí? Así Pablo las va a ir rescatando del chat y las vas haciendo, Pablo. Y vayan escribiendo todo lo que quieran preguntarle a Dolores a través del chat. La última pregunta que te quiero hacer es, ¿cuáles son tus influencias literarias? O sea, ¿qué te gusta leer? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué descubriste? ¿Y qué estás leyendo? Dale, de todo, así como un popurrí. Bueno, siempre me gustó mucho la parte de literatura antigua, Ilíada, Odisea, Teogonía. Cuando estaba en la UBA tradujimos un año entero después de hacer los 5 niveles de griego con Victoria Juliá y Leandro Pinkler, tradujimos Antígona un año entero en el instituto. Bueno, eso es algo a lo que vuelvo cada tanto y amo absolutamente porque siento que ahí está como el nodo de todo, de un montón de cosas de temas absolutamente filosóficos o de la esencia, ¿no? De la humanidad que están ahí y después, bueno, rondan, ¿no? La cultura. Siempre me gusta muchísimo la literatura argentina y latinoamericana. Ahora que estoy de nuevo armando taller, hice como una suerte de taller de mis escritores favoritos, que son Libertad de Mitrópolis, Sala Gallardo, Juan José Saer y Antonio Di Benedetto. Son como 4 escritores que soy absolutamente feliz a la hora de regresar a cualquiera de sus libros. Y nuevo, estoy leyendo a Aurora Venturini, que me parece una escritora fuera de serie y que no conocía hasta hace muy poquito tiempo. Y bueno, por supuesto, leyendo a Selva Almada y su Hermoso no es un río, a Camila Sosa Villada y todos sus libros maravillosos. Bueno, leo muchísimas escritoras argentinas, ¿no? Que no por nada están de alguna forma siendo absolutamente leídas, traducidas, pero por la calidad estética. Pienso en Mariana Enríquez, que ahora está también finalista del Booker, de Samantha Schweblin. Bueno, hay un montón de escritoras que me parecen que sus obras merecen, ¿no? Que nos sentemos y que les demos una leída. Bien, gracias. Bueno, Pablo, dale, vamos con las preguntas de la gente. Date Bien. micrófono. Primero y principal, mis saludos a Vera Giaconi, que la admiramos un montón, la leímos también muchísimo el año pasado, leímos casi todos Seres Queridos. Bueno. A mí me gustó mucho. Pregunta Manuel, ¿cuál es el libro de ficción que más leíste? El que más leído tenés. Que más leí, libro de ficción. Hay muchos. Yo creo bueno, Sama, como les dije recién. Hay un cuento de Di Benedetto también que es entre cuento y novel, que es Avalai, que hicieron una película, por favor, eso no, porque no tiene absolutamente nada que ver. Bueno, de Saer todo. El libro justamente de poemas de Saer que se llama El arte de narrar, El limonero real. Bueno, amo absolutamente, puedo estar 3 horas seguidas hablando, porque soy lectora muy fanática. Y Sejuás de Sara Gallardo me parece un libro increíble, Río de las Congojas, de Libertad de Mitrópolis. Bueno, hay muchísimos, me cuesta mucho decir un solo libro. Bien, pregunta Patricia Pedernera, ¿cuántos años de taller hiciste o venís haciendo?
brindando? ¿Dando taller o tomando taller? Acá dice hiciste. Vamos a por primero como brindando taller y después haciendo. Brindando, bueno, yo trabajaba en una revista de onda que hacíamos entre nosotros que se llamaba Sonámbula, y ahí empecé a animarme a dar talleres. Justamente empecé con un compañero escritor que es Juan Matio, que me convoca cada tanto para escribir. Ahora hice un cuento de New Weird para una antología que se llama, bueno, espacios experimentales. Bueno, yo soy con los nombres un desastre, pero ahí me animé a empezar a dar taller. Justamente hicimos un taller de SAER juntos y bueno, de ahí no paré nunca, así que por lo menos serán, no sé, 5 años. Y después tomando taller tampoco paré nunca, solo el año pasado porque estaba muy, muy desacomodada y porque fue el año que más taller di, no sé, hice talleres con más de 100 personas en distintos grupos. Justamente por esto que hablábamos, ¿no? Son espacios en donde uno se siente más profundamente trabajando hacia sí mismo, ¿no? Hacia lo que es en profundidad, más allá de los roles de madre, de docente, de esto o del otro, ¿no? El espacio de taller es como lo que nos apasiona, lo que es el lugar en donde damos rienda suelta al deseo incluso, ¿no? Yo creo que hay muchísimo, por eso tampoco hay que tomar taller así nomás. Yo creo que hay que elegir un tallerista que sea como para lo que eran para los griegos, bueno, la relación discipular, ¿no? Alguien a quien admirás, alguien a quien te vuela la cabeza estéticamente, alguien a quien respetás muchísimo en su opinión, alguien que cuando conversás, bueno, sentís que te vas como enriquecido. Eso es tu profesor de taller o tu docente de taller. Muy bien, muy bien. Pregunta por acá, sigo chusmeando. Laura hace una pregunta que creo que todos los que leímos Cometierra nos hicimos. De hecho, salió un poquito en el club de lectura del año pasado. Si va a tener una segunda parte Cometierra. Sí, va a tener una segunda parte, siempre fue mi idea, incluso cuando no sabía que se iba a publicar, ¿no? Yo sentía que había algunas tramas que necesitaban muchísimo más desarrollo para resolverse, que no era un caso que en 2 o 3 capítulos yo podía cerrarlo, justamente por la complejidad, ¿no? Pienso a la seño Ana y todo el devenir como una suerte de fantasma ahí en esos sueños. Bueno, yo sabía que eso iba a ser como una constante que no se iba a cerrar tan fácilmente. Entonces necesitaba justamente desarrollo de escritura, desarrollo de trama, historias, bueno, y también qué pasó con Tierra de Misteria y el Walter, ¿no? Que se fueron, se tomaron un colectivo y se fueron. Bueno, ¿qué pasó ahí? Vuelvo a decir, antes de publicarlo yo sabía que iba a continuar esa historia. Imagínense ahora que todo el mundo me está preguntando o presionando incluso, ¿no? Como que quieren seguir leyendo. Sí, sí, tal cual. Nosotros cuando lo leíamos hablábamos de eso, ¿no? De todas las puertas que quedaban abiertas en el libro y sobre todo de la energía, la potencia que tiene la historia para seguir, ¿no? Además de las tramas abiertas que han quedado. Preguntan también por acá, ¿qué autores leíste en tu infancia? ¿Cuáles podrías recomendar? Autores así de primeras lecturas. Y de primeras lecturas, bueno, un montón. Mujercitas es un libro que leí 10 millones de veces, creo que además una edición en particular la tengo de memoria. Otro, Las aventuras de Tom Sawyer, Amor absoluto, absoluto, así todo también. Era un libro que hasta me acuerdo las ilustraciones. Hoy que fue el día del libro, muchos escritores subieron, ¿no? Sus colecciones Villiquen, bueno, yo también, Sandokan, Viaje al centro de la Tierra, un montón de clásicos, que son clásicos ahora de aventuras, ¿no? Nada, uno era feliz leyendo esos libros realmente.
y siento todavía como un cariño muy, muy grande porque fueron los libros que me engancharon de alguna forma a esto de la pasión por los libros. Ya cuando era más adolescente, todo Stephen King, o sea, de inicio a final, todo lo que publicaba King, tengo nada, media estantería de una librería, de una biblioteca allá, y tengo puesto mientras escribo así de frente, porque sí, ha sido una suerte de maestro en ausencia, ¿no? Sí, Stephen King es como un faro, ¿no? De todos los que hemos incursionado en esas cosas. Y mientras escribo, aparte, ahí también hay un montón de esta cosa interesante que es la cocina del escribir. No, a mí eso me encanta, ¿no? Todos los escritores que ponen ahí su cocina, pienso en Duras, ¿no? Y en ese libro tan hermoso que es justamente escribir, pienso en Murakami, de qué hablo cuando hablo de escribir, un libro con el que me he reído muchísimo, de King, bueno, los diarios de escritores, que también son las luchas muchas veces terribles, ¿no? De la cotidianeidad, la escritura, los afectos, ahí todo cruzado y mezclado como en la vida misma, ¿no? Diarios de escritores que también me han acompañado a añares, pienso en el de Pizarnik, en el de Silvia Plath, son esto, ¿no? La cocina de la escritura y de la vida, y puestas ahí a disposición nuestra para hurgar, qué más tentador. Claro, sí, sí, y sobre todo, perdón, y con esto basta, esta cosa o sea, basta de yo, basta de mí, esta cosa interesante que tiene cuando digamos, uno tiene a King allá arriba, ¿no? Y de golpe lees que el tipo tiene sus inseguridades, o cuando ves esas páginas todas tachadas, ¿no? Reescritas, es muy, muy Y interesante. además, escribir, publicar, darle a leer, aunque sea a tus amigos, un cuento, te expone muchísimo. Yo no siento que haga autoficción. El único momento que me puse a hacer como una suerte de relato personal fueron los diarios del CCK, ¿no? Pero más allá de eso, uno se expone muchísimo, ¿no? Porque son tus obsesiones, es tu punto de vista, son tus debilidades, son tus tristezas, son, bueno, un montón de cosas que están expuestas por más que sea una ficción absoluta. Entonces, por supuesto que hay inseguridades y todo esto, ¿no? Cuanto más carne humana pone uno a la escritura, yo pienso que más llega hacia los lectores, justamente. Bien. Graciela me dice, me pasa por WhatsApp porque no les sabría usar el chat de Zoom. Dice, ¿qué reflexión podés dar sobre la pregunta qué pasaría si alguien pudiera ver con los ojos de la Tierra? ¿Y por qué en la novela se hace tanto hincapié en esto de los ojos de la Tierra? Bueno, yo siento que el gran testigo de las matanzas, ahí lo pienso como en América, ¿no? Sé que se puede extender a, no sé, España y la guerra civil y tantos procesos, ¿no? Pero siempre pienso en América y el gran testigo desde la conquista, ¿no? La colonización y las matanzas y la fosa común y el robo de identidades, desde la conquista hasta el día de hoy, pasando por el crimen organizado, las dictaduras, los homicidios, siempre ha sido la tierra, ¿no? Yo pienso que la tierra es una suerte de memoria colectiva que contiene, bueno, los huesos, la sangre, y un poco la historia, ¿no? de quienes la habitamos con vida todavía. Entonces, bueno, justamente me interesaba indagar un poco por ahí. Pienso en que la Tierra de alguna forma es la única que puede romper con la voluntad de los feminicidas y de todos los agresores a los cuales no les basta incluso matar a una persona, ¿no? Sino que la tienen que hacer desaparecer, robarse su cuerpo, robarle la identidad, robarle el derecho al luto y a llorar y a despedirse y a una lápida, tanto a ellos como a sus familiares, sus seres queridos. Entonces, solo la Tierra de alguna forma está viendo, ¿no? Dónde termina ese cuerpo y lo recibe como una suerte de útero abierto cuando ya esa persona está sin vida. Y por el otro lado también la Tierra está absolutamente ligada a principios de conocimiento y de poder femeninos, ¿no? En todas las culturas antiguas,
la representación de la tierra es justamente una deidad femenina. Pienso desde Gaia para los griegos, Amá para los judíos, la Pachamama y todas las calacas y las deidades mexicanas o americanas, ahí siempre son representaciones claramente femeninas. La parca, las eriñas, ¿no? Esas mujeres que tejen y cuando cada tanto cortan un hilo, bueno, cortan el hilo de la vida de alguien. Ese era un poder femenino, para mí, absolutamente avasallado y pisoteado por el cristianismo, ¿no? También estaba ligado a los conocimientos de la tierra ligados a los ciclos de agricultura, que también justamente son deidades absolutamente femeninas y que se han ido perdiendo, pero de forma violenta, no de forma pacífica, ¿no? Siempre ligadas las mujeres a las acusaciones de brujería y de delitos contra la fe, ¿no? ¿Y qué pasó? Bueno, 500 años de matanzas, hogueras, caza de brujas, y bueno, una proliferación de discursos absolutamente violentos hacia los cuerpos femeninos que dan como resultado que tenemos una sociedad violenta hacia los cuerpos femeninos. O sea, no es una casualidad. Bien, 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 bien. Pregunta Vir Ayala, ¿no te parece que utilizar la lengua del prejuicio del que oprime para retratar a los oprimidos no es una forma de perpetuar esa opresión en vez de darle voz a los que no la tienen? No, yo siento que la lengua es un lugar de libertad absoluta, ¿no? Y de disfrute también, ¿no? Por esto del ranchar y por esto de, bueno, tantas cosas que aparecen ahí, justamente con libertad, con la libertad de tomar la lengua y usarla y transformarla y que en ese uso, bueno, vaya mutando y vaya cambiando y vaya moviéndose. Me parece que es algo maravilloso y que justamente está muy ligado a lo que hacemos nosotros, ¿no? La escritura. Yo siento que eso de alguna forma lo hago por escrito y los hablantes, y en el caso de los adolescentes más, hacen esto con una facilidad asombrosa y maravillosa, ¿no? Eso es la lengua, ¿no? Como libertad, movimiento, uso, versus, bueno, las reglas del lenguaje, que por supuesto, nada, las hemos estudiado, las conocemos, las manejamos, pero la lengua es justamente vida, poética, movimiento, potencia. Sí, es que eso es algo también que me parece que se nota en el libro. Digo cosas que charlamos con la gente del club, por si están Perfecto, ahí sí. y quieren participar. Digamos, esa sensación de cercanía que tiene la voz de los personajes y la narración del texto. Viviana pregunta si te acordás de algún libro que tenga película que te haya gustado. Sí, El amante de Marguerite Duras. Creo que, bueno, yo soy muy fanática de Duras, todo, absolutamente todo, desde Moderato Cantable hasta que también se hizo película, pero El amante es como allá arriba, creo que debe ser una película que vi 1.000.000 de veces, y la película que más veces vi en mi vida es Blade Runner, la original, ¿no? Y también ahí un escritor, Sueñan las ovejas con androides. Bueno, Dick es fascinante. Ahora justamente estoy releyendo El hombre en el castillo porque me pidieron un prólogo, pero bueno, esas películas, ¿no? Que son películas ahí que uno ha amado y que ha visto 1.000.000 de veces y que tienen un libro absolutamente maravilloso como sustento, ¿no? Sí, 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 está bueno. Pregunto de chusma, digo, ya que aparece la idea de esto del libro y película, idea de hacer alguna cosa, una transposición. Sí, hay ideas y hay proyectos. Yo no puedo hacer absolutamente nada porque se llaman, ¿cómo se llaman? Artículos de confidencialidad. Así que si yo digo, me puedo llegar a comer un juicio, no puedo hacer nada. Básicamente, hasta que no lo anuncien las productoras y demás, se los debo. Mira vos, qué interesante si teníamos la primicia acá, ¿no? Después de la intrusión, teníamos intrusión y primicia, era un Zoom maravilloso. No, yo también estoy como súper ansiosa cada tanto, ¿no? Porque además me llegan como versiones, tengo amigas, tengo escritoras de otros lados, ligadas de alguna forma al proyecto, y como me genera una ansiedad cada tanto impresionante, pero bueno,
imagínense si escribir un libro y que lo publiquen, o sea, relacionarte con el mundo editorial, que es, en comparación al de las productoras, ínfimo. Imagínense lo que es el mundo de las productoras, ¿no? Es súper complicado y entran en juego ahí 1.000 millones de intereses. Bien, bien, bien. Listo, entonces tenemos una punta de primicia, pero no dijo nada. Dolores justo no dijo nada, no dijo nada. dijo nada. Hay mucho interés. Puedo contar que me llegaron a escribir, no sé, 100 personas cuando fui incluso a España el año pasado. O sea, me caía gente de productoras, directoras de cine, todo, pero son todo muy lindo, pero... Bien, 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 qué bueno, me alegro mucho. Pregunta Sonia si preferís un género en particular a la hora de escribir. No, justamente no. El lugar, vuelvo a decir, de la escritura es como absolutamente libre. Esto no quiere decir que reniego de los géneros, ni mucho menos, sino que tomo de los géneros todo lo que me resulta interesante y que me da felicidad a la hora de leer, ¿no? Tomo cosas del policial, tomo cosas del fantástico, tomo cosas de, bueno, de ciertas agendas feministas, ¿no? Porque es inevitable, tomo materiales como, no sé, como hacía Walsh, materiales que en realidad son de la sociedad y que son llagas en carne viva de la sociedad, y lo transformo en ficción, porque eso es absolutamente válido. Pero no me encierro en voy a escribir un relato de tal género, justamente porque es limitado, ¿no? Yo siento que es un límite eso. A mí me gusta como transitar y tomar elementos y enriquecer la escritura desde todos los lugares. Ni siquiera estoy pensando en algunos géneros en particular, sino que estoy pensando justamente en la voz de los personajes, la trama, el desarrollo, el estado de lengua, bueno, un montón de cuestiones que hacen que yo me meta absolutamente adentro de ese proceso de escritura y no me preocupe por absolutamente nada más. Yo creo que eso se ve mucho en Come Tierra, ¿no? Porque se la ha leído desde diferentes lugares, como policial, como una especie de realismo mágico, entre comillas, ¿no? Digamos, se puede hablar desde ese lugar. Y en realidad no es ni una cosa ni la otra, es Come Tierra, digamos, es el libro, es la historia de la protagonista y es cómo surgió la escritura a partir de la voz necesaria que necesitaba esa... Igual me parece también absolutamente válido que la lean desde un género, desde una corriente, ¿no? Cuando fui a Colombia era todo el mundo preguntándome por mis lecturas del realismo mágico, que por supuesto las tengo, porque cuando iba al secundario todos los profes, mis profesoras están absolutamente enamoradas de García Márquez y el realismo mágico y demás. Y yo, bueno, son lecturas que me han encantado, ¿no? Ojos de perro azul, ni hablar de 100 años de soledad, hay muchísimos libros de García Márquez que disfruté mucho, pero bueno, a la hora de escribir no es que me siento y digo, voy a escribir una novela de realismo mágico, me parecería como algo un poco limitado y también descabellado. Tal cual. Bien, bien, sí. Pregunta Graciela, en su opinión, ¿construimos el lenguaje o somos construidos por él? No podemos ni siquiera imaginar, ni pensar, ni comunicarnos sin lenguaje. O sea, no. Eso es algo que no podemos ni siquiera pensarnos a nosotros mismos sin lenguaje. Así que no me imagino un mundo y una existencia sin lenguaje. Bien. Sí, pero digo, al mismo tiempo, también esta idea, ¿no? Si uno construye la realidad, digamos, esta cosa que aparece a veces con la ontología del lenguaje, o si es la realidad la que impone sus límites al lenguaje. Yo por eso me gusta mucho el lugar de los hablantes, ¿no? Como actores, ¿no? Gente absolutamente activa a la hora de operar con algo que es justamente lengua en uso, ¿no? Entonces los hablantes operan, porque es absolutamente inevitable, con el lenguaje. Entonces eso me encanta a la hora de ponerme a escribir, ¿no? Me acuerdo que muchas veces me sentaba en el comedor de mi escuela 41 y escuchaba a las cocineras conversar entre ellas, y yo anotaba cosas, pero porque me gustaban, no tenía absolutamente nada que ver con la trama,
pero ciertas cuestiones del habla y de los tonos me encantaban, y yo iba anotando, y eso era como mis materiales, ¿no? Me acuerdo que Selva nos hacía mucho hacer estos ejercicios de tener un cuaderno de anotaciones y demás, y eso después quizás una frase mínima, ¿no? Sí empezaba a actuar dentro de Cometierra, generando una suerte de escena que no tenía nada que ver a la situación contextual en particular, en el que un hablante había emitido ese enunciado. Claro, sí, 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 bien, bien, bien. Bueno, tenemos una pregunta más. Si alguien quiere preguntar, sí, recuerden por favor en el chat escribirla. Laura dice, Cometierra tiene un fluir de la conciencia que asemeja mucho a la oralidad y también aparecen los diálogos, que son muy cercanos y podemos imaginarnos estos personajes hablando. ¿Imaginaste un público lector adolescente que se identificara con este registro? Porque mis alumnos lo aman y empatizan con la protagonista. El que se imaginaba eso muchísimo era mi editor. Él me decía, lo van a agarrar las pibas y lo van a amar este libro. Yo era como, bueno, yo era muy escéptica de la llegada y el recorrido del libro. No pensé nunca que bueno, que tanta gente iba a apostar por una lectura, vuelvo a decir, de alguien que no conocía a nadie. Eso me sorprendió absolutamente. Pero no me imaginaba demasiado los lectores, ¿no? Yo siento que era como que tomaba muchísimas cosas de mis alumnos, muchísimas de mis alumnos sobre todo, y de mis hijos y de los amigos de mis hijos también. Bien, 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 bien. Bueno, hemos agotado las preguntas que aparecen en el chat. André. Bien. Simplemente, nada, cerrar esta apertura de la Semana del Libro con esta entrevista de lujo. Gracias, Dolores. Yo sé que estás con 1000 cosas. No sé si saben, Dolores tiene 7 hijos, es un montón. Yo tengo 3 y me vuelvo loca. No me imagino lo que debe ser con 7 y con todo el trabajo que estás haciendo. Así que te agradecemos muchísimo, muchísimo de corazón haber estado con nosotros en esta apertura. Los invitamos a todos y a todas al resto de actividades. Cerramos la Semana del Libro con una entrevista a Guillermo Martínez también. La va a hacer Manu, que está por ahí. Así que bueno, también los invitamos. Dolores, muchas gracias. No, Esperamos. gracias a ustedes por la conversación, la verdad que fue súper amena, y esto, ¿no? De alguna forma mantener encendida esta pasión por los libros y la lectura y las historias, ¿no? Esto del arte de narrar que es tan lindo. Muchas, muchas gracias. Ya nos veremos en vivo y en directo, ojalá. Y bueno, les agradezco mucho a todos y a todas por haber estado. Nos despedimos y nos vemos en las siguientes actividades. Gracias, Dolores. Gracias, Pablo. Gracias, Manu. Nos vemos.